Perfecto. Bueno, arrancamos, gente. Como Edgardo me presentó, mi nombre es Julia, yo soy veterinaria aquí en Brasil, trabajo en el equipo de Humina. Humina es la holding de OnFarm. En Argentina trabajamos solo con nuestro producto OnFarm y yo me quedo a cargo de apoyar Edgardo y toda la gente de Proal a trabajar con la parte de OnFarm. E hoje me tocou falar um pouco sobre a aplicação de OnFarm. Então, que decisões nos permite tomar com OnFarm App? A ideia da charla de hoje, eu sei que há pessoas que já são clientes, já estão muito acostumadas a utilizar a ferramenta, mas também há algumas pessoas que ainda não conhecem nossa ferramenta. Então, a ideia é falar um pouco de uma maneira no teórica, pero una manera más masiva de la parte de la herramienta, y después, al final, nosotros vamos a compartir algunos vídeos que muestran de cómo que se usa la aplicación. Entonces, registro, siembra, cómo se hace la lectura. Son vídeos que Juli gentilmente me envió para que yo pueda compartir para ustedes, para que los que aún no conocen la herramienta se quede claro todo que nosotros vamos a hablar. Entonces, arrancamos creo que con la pregunta más básica de por qué usar el OnFarm App. Cuando nosotros arrancamos aquí en Brasil, OnFarm empezó aquí en Brasil en 2018. Cuando nosotros arrancamos aquí, nosotros ya arrancamos teniendo la aplicación. Cuando pensamos y criamos OnFarm, la idea nunca fue solo trabajar con placas, por más que nuestras placas tengan una tecnología que te hace una identificación más a nivel de especie de bacteria, nuestra idea nunca fue solo trabajar con placas. ¿Por qué? Nosotros veíamos una realidad aquí de Brasil, cuando íbamos a los tambos, de que la gente muchas veces no tenía los datos de mastite. Íbamos a los tambos. Yo trabajé antes de trabajar en OnFarm con consultoría de calidad de leche. Yo iba, preguntaba, ¿cómo están los datos de mastite? ¿Qué tienes? Y muchas veces la gente no tenía. Apuntaba en un cuaderno o en un cuadro y después borraba y se perdían las informaciones. Y nosotros sabemos que hoy informaciones, datos son muy importantes para que podamos tomar decisiones y tenemos que ter essas informações. Então, quando desarrollaron OnFarm, se pensou, bueno, vamos fazer algo que seja fácil para que a gente pueda utilizar os dados, tudo que genera as placas e poder ter mais proveito de toda esta tecnologia. Então, aqui, só dois cenários de tambos que tem OnFarm e tambos que não tem OnFarm. Entonces, el principal, cuando la gran mayoría de los que no tiene, ¿qué pasa? Son apuntes manuales. Creo que yo ya conocí algunos tambos de Argentina, pero creo que es un poco parecido con el que pasa aquí en Brasil. Muchas veces no tenemos todas las informaciones de una manera que sea fácil de accesar. Entonces, son apuntes que muchas veces se pierden, son datos que se quedan dispersos. Entonces, muchas veces la gente tiene la información, pero está en una planilla ya, está en un software de gestión, que los datos no se comunican, no se hablan y no se saca provecho de esta información. Y también como hay la posibilidad muchas veces de la gente cometer algún error en el apunte, no tiene, cuando escribe, no se queda muy claro lo que escribió. Entonces, son informaciones que muchas veces se quedan de más difícil acceso. Y teniendo la información, teniendo el OnFarm App, se queda más fácil porque hoy todos nosotros tenemos un teléfono. Es casi una parte de nuestro cuerpo. Yo cuando me olvido mi teléfono me quedo insegura, me quedo mala porque parece que falta una parte de mi cuerpo. Entonces, pensamos en, bueno, ya que todo el mundo tiene un teléfono, vamos a vincular nuestras placas a una aplicación al teléfono, donde se queden los datos organizados y accesibles para toda la gente del tambo. Y también que estos datos se puedan sacar, se puedan exportar planillas de Excel para que la gente pueda tener más evaluaciones más a fondo de lo que lo pasa
com os dados. Então, essa foi a ideia principal quando começamos com o Farm, de ter este plus, esse algo a mais de ter nossa aplicação. Há uma frase que eu me gusta muito, que é do que se eu não mido, eu não gestiono. Isso não é só para Mastite, é para todo o tambo e é para nossa vida pessoal também. Se nós não medimos as coisas, não temos as informações, não há como mensurar qual é o problema. Então, se eu não tenho os dados de mastitis, eu não posso dizer, bueno, eu tenho um problema ou não tenho um problema, porque eu não tenho a informação. Então, esta é a grande importância de ter a ferramenta, organizar os dados para que com estes dados podamos sacar proveito. Então, podamos extrair informações para que podemos trabalhar melhor com esses dados. Então, a ideia de hoje é enfocar em como que podemos tomar decisões com esses dados e que decisões que nos permite tomar tendo essas informações em la aplicação. Pero antes, eu gostaria de falar um pouco com vocês de la parte de Humi, que é a inteligência artificial que nós agregamos em nossa aplicação. Hoje está muito de moda este assunto de inteligência artificial. Tudo, quando vamos a qualquer congresso, qualquer coisa, a gente sempre vai ter uma pessoa falando de inteligência artificial, porque é o assunto do momento. E nós creemos muito que podemos sacar proveito dessa tecnologia. Então, a tecnologia há, nós estamos... Humina é uma empresa de tecnologia, então nossa ideia é trabalhar muito com a parte de IA, de inteligência artificial. E por isso que começamos, há 2 anos, com a criação, o desenvolvimento de uma inteligência artificial em nossa aplicação. E como que surgiu? Nós chamamos nossa inteligência artificial de Humi. Então, como que surgiu a ideia de Humi? Quando começamos aqui em Brasil, nosso trabalho aqui em Brasil é muito parecido com o trabalho que se tem na Argentina. Nós temos também uma central de atendimento, que vocês também têm, que é um número. Quando vocês têm qualquer dúvida, vocês podem enviar uma mensagem para a gente de Proal e a gente te contesta e te vai ajudar a utilizar a ferramenta. E nós vimos que quando começamos aqui em Brasil, o principal motivo que a gente nos enviava uma mensagem era por la lectura de las placas. Muchas veces las personas que hacían la lectura de la placa no se quedaban tan cómodas, no se quedaban tan confiables en hacer la lectura. Y así quedaban con dudas y nos enviaban mensaje. Como nosotros teníamos muchas informaciones, un banco de datos muy grande de fotos y de informaciones, lo que pensamos, bueno, tenemos que desarrollar una tecnología para tirar provecho, para sacar provecho de isso. E assim que surgiu a ideia de ter a leitura automática de las placas e também poder utilizar as informações para, por exemplo, generar uma probabilidade de curação de los casos. Então, a ideia de Humi é essa, trazer uma praticidade, trazer uma confiabilidade melhor para as pessoas que utilizam a aplicação. Quando se desenvolveu todo o sistema de Farm, a ideia é que não é necessário que seja um veterinário, uma pessoa, um experto em microbiologia para manejar a ferramenta. Qualquer pessoa que seja capacitada pode utilizar nosso sistema. Por isso que é muito importante, nós criamos e invertemos muito tempo na parte do startup da ferramenta. Então, quando vocês começam com Proal Farm, vocês têm uma startup, onde um veterinário, uma pessoa que capacitada, vai no tambo e vai fazer toda uma capacitação da ferramenta para que vocês possam conhecer como é e possam utilizar da melhor maneira possível. Então, a pessoa não é necessidade que a pessoa seja um veterinário ou um experto. Uma pessoa muito bem capacitada pode manejar a aplicação. Pero se tiene una inteligencia artificial para que pueda apoyar en esta decisión de la lectura de la placa, mejor. Entonces, por este objetivo que nosotros criamos y desarrollamos la parte de inteligencia artificial de la aplicación. ¿Y cómo que fue esto? Yo no voy a entrar mucho en la parte de computacional de la cosa, pero hablando de una manera muy simple,
nosotros utilizamos una linguagem de Deep Learning para hacer la capacitación, para desarrollar, donde sacamos de nuestro banco de datos un poco más de 1.300 fotos y manualmente un experto, un veterinario que tenía un gran conocimiento de las placas, ensinó para inteligencia artificial lo que era una placa, lo que eran las etapas de la placa y cuáles eran las posibilidades que podían desarrollar en cada una de las etapas. Entonces, colônia por colônia, las personas, yo hice parte también de ese desarrollo, iba apuntando colônia por colônia y informando para la aplicación, para la inteligencia artificial. Aquí es etapa 1, aquí desarrolló una bacteria azul oscuro, es un Streptococcus uberis. Aquí es etapa 2 y íbamos marcando e informando para la inteligencia artificial. Y por redes neurales, ella fue aprendiendo lo que era la placa y conociendo esas informaciones. Y así, por similaridad, ella se tornou capaz de hacer una lectura por sí sola. Então, assim que desarrollamos nossa tecnologia de leitura automática das placas. Pero, depois que desarrollamos, hicimos a validação para ver se os resultados eram corretos ou não. Então, no primeiro estudo que hicimos de validação das placas, foi uma comparação. Hicimos uma comparação de um veterinário haciendo a leitura, um experto, um veterinário que tinha conhecimento de microbiologia, e RUMI. Então, um banco de dados de fotos foram classificadas por estes dois grupos, por el veterinário e por RUMI. Óbvio que o veterinário não sabia o resultado de RUMI e RUMI também não sabia o resultado que o veterinário ia meter. E estas placas nós enviamos a um laboratório e por uma tecnologia de biologia molecular, que é chamada de MALDI-TOF, fizemos a identificação de qual era a bactéria que estava desarrollando na placa. Então, tendo a resposta de qual era a bactéria, fizemos a comparação de RUMI e do experto. E aqui está o gráfico do estudo que fizemos e vimos que RUMI e o experto é muito similar a leitura de los dois. Vocês podem me perguntar, então, por que usar RUMI se o experto faz o mesmo que RUMI? Porque em todos os campos não tem um experto em microbiologia, tem uma pessoa que foi capacitada por utilizar a ferramenta. Então, fizemos um segundo estudo para evaluar isso, onde fizemos a comparação de las fotos de um usuário, uma pessoa que fizemos inicialmente um processo de capacitação dessa pessoa e também a leitura de RUMI. E a comparação, o que chamamos de la verdade, foi a leitura de um experto. Então, fizemos esta comparação. E vimos que RUMI, a leitura de RUMI, se quedava mais cerca da leitura do experto do que a leitura do usuário. Então, vimos que sim, RUMI ajuda o usuário a fazer uma leitura exata da gente que está desarrollando na placa. E um resultado que nos chamou mais atenção foi para o Staphylococcus aureus. Creio que por ser uma bactéria que é de grande importância para os tambos, a gente, quando fazia a leitura, se quedava com o medo, talvez, de não fazer um diagnóstico correto de Staphylococcus aureus, e os usuários, em geral, faziam um diagnóstico de Staphylococcus aureus em situações que não era Staphylococcus aureus. E RUMI se quedou mais cerca do que a verdade, nos casos de Staphylococcus aureus. Então, vimos que a aplicação, a inteligência artificial, a leitura manual das placas, ajuda o usuário nesta toma de decisão de qual é a agente que está causando a infecção e que está desarrollando em la placa. Perfeito, gente? Bueno, agora vamos para o assunto, creo que principal de la charla de hoy. En Argentina, vemos que a grande maioria dos tambos, o principal uso da ferramenta é para casos de mastite clínica. Sabemos que se pode utilizar a ferramenta também para subclínica, vacas recém pós-parto, recém-paridas, vacas que vão a período de secado, pero se usa muito em Argentina, creio que 90% do total do uso da ferramenta em Argentina é para mastite clínica. E a aplicação te vai ajudar
y la decisión creo que número 1 y la más importante a nivel económico y también a nivel de la vaca, de la salud de la vaca, que es, ¿debo tratar la vaca con antibiótico? ¿Sí o no? Es la primera decisión que ustedes cuando hacen un cultivo que van a tomar cuando tiene el resultado del cultivo. Y para contestar esa pregunta, es muy importante que todos sepan la diferencia de infección para una inflamación. Lo que es una infección? Infección es cuando una vaca, por ejemplo, tiene un contacto con un agente infeccioso, que la gran mayoría de las veces es una bacteria. Entonces, la bacteria ingresa por la punta del pezón, va a subir por el canal del pezón y va a causar una infección en la ubre de la vaca. En respuesta a esta agresión, a esta bacteria, el sistema inmunológico de la vaca va a producir células para intentar matar la bacteria. Eso es la clasificación de una infección. Essas células, ustedes já estão acostumbradas a escuchar, que é a célula somática. Hicimos o reconto de células somáticas para saber se a vaca tem mastite ou não, porque é algo óbvio, se tem muitas células somáticas, há uma infecção, porque o corpo da vaca está reagindo a uma infecção. Pero cuando yo miro la vaca, hago el examen de los primeros chorros y hago la identificación que la vaca tiene una mastitis clínica, esta infección no empezó hoy ni ayer. Esta infección empezó por los estudios que tienen a 2, 3 semanas antes. Entonces, cuando yo miraba la vaca estaba bien, pero no, la infección ya estaba se estableciendo una infección. Y muchas veces, muchas vacas, el sistema inmunológico de la vaca logra matar la bacteria. Entonces, no tiene más la bacteria. Pero cuando el sistema inmunológico de la vaca logra matar la bacteria, no es de un día al otro que está resuelto todo. No, la bacteria que estaba causando la infección estaba haciendo un estrago en la ubre de la vaca. Después, entonces, que mata la bacteria, el sistema inmunológico es responsable por hacer una limpieza del tecido mamário. Então, isso não é de um dia para outro. Isso leva, em geral, 30 dias. Por isso que quando, por exemplo, uma vaca tem um caso de mastite clínica, eu não posso dizer que a vaca está curada ou não por um CMT. Muitas vezes a gente, quando a vaca tem um caso de mastite clínica, faz tratamento e faz, depois do tratamento, um CMT para ver se a vaca curou ou não. No es el correcto porque la CCS va a estar alta después que tiene la resolución del caso, porque el sistema inmunológico, las células de defensa, aún están en la ubre de la vaca para hacer toda la limpieza del tejido mamario. Entonces, cuando yo miro un caso de mastite clínica, puede ser que todo eso que hablamos ahora ya aconteció. La vaca ya tuvo la infección, el sistema inmunológico fue competente, logró matar la bacteria, pero aún hay una CCS alta, pero no hay más la bacteria. Por eso que cuando yo tomo la muestra, hago la siembra, el resultado es negativo. No hay más la bacteria. ¿Se quedó claro? No sé si hay alguna pregunta de este tema. Si no, vamos adelante. Aquí yo tengo algunos datos que son de Argentina. Entonces, solo para que ustedes vean, de todos los casos de mastite clínica de Argentina, que tiene todo dato de ProAlon Farm, más o menos 34% de esos casos son negativos. Entonces, son casos que se podría no hacer un protocolo de tratamiento con antibióticos. Solo una aclaración, estos son casos leves y moderados. Casos de mastite clínica grave, sempre há que fazer um protocolo de tratamento. Caso de mastite clínica grave é quando tem alterações na leite, inflamação na ubre e a vaca está enferma. Isso é uma situação de emergência veterinária. Tem que começar um protocolo de tratamento. Pero isso é na menor parte dos casos. Só para que vocês tenham uma noção de todos os casos de mastite clínica de um tambo,
más o menos 10% son los casos graves. Los otros 90% son entre leve y moderado, que son los que nosotros podríamos hacer un protocolo de tratamiento selectivo, que es de tomar la decisión si vamos a tratar con antibiótico o no. Se podría hacer, por ejemplo, también un tratamiento con anti-inflamatórios, dependendo da situação, principalmente se é um caso moderado. Então, tá, aqui temos, então, claro, esta diferença de infecção e inflamação, e por los dados de Argentina, em mais ou menos 35% das vezes, se vai sair negativo, e nós poderíamos não fazer o tratamento com antibiótico. Então, creio que esta é a principal e a primeira decisão que vocês podem tomar tendo o OnFarm App. Outra coisa que também é importante, mirem os gram-negativos. Em Argentina, temos mais ou menos 10% dos casos gram-negativos, que em geral são os coliformes. Dentre eles está Escherichia coli, que também é uma bactéria que tem uma alta cura. Então, em la gran maioria das vezes, 90% das vezes, a vaca que tem um caso de mastite clínica leve ou moderado, que se desarrolla só na bactéria Escherichia coli, a vaca, em 90% das vezes, se cura por si solo, porque é uma bactéria ambiental muito estranha, muito, não sei como é a palavra correta, Juli, muito... que não é adaptável à ubre de la vaca. Então, há uma resposta do sistema imunológico da vaca muito forte. Então, por isso que, em 90% das vezes, o sistema imunológico da vaca logra matar a infecção. Então, de cada 10 casos de Escherichia coli, que se desarrolla, em caso de mastite clínica Escherichia coli, 9 desses 10 casos, a vaca cura por si solo. Que é assim que teria que começar com um protocolo de tratamento. Então, quase 40% de todos os casos que temos na Argentina, se poderia não fazer tratamento com antibiótico. E isso tem um impacto muito grande, não só em ahorro, mas também para as vacas, porque conhecemos com uma vaca que, em um caso de mastite clínica, que seu sistema imunológico já resolveu o caso, e nós metemos um antibiótico nessa vaca, este antibiótico não tem mais as bactérias malas para matar, porque não há mais a bactéria. Pero em la ubre de la vaca, há bactérias que são buenas. E os antibióticos não sabem a diferença do que é uma bactéria boa ou que é uma bactéria mala. Vai matar todas as bactérias que tem na ubre. E isso causa um desequilíbrio para esses animais e também pensando no tema de resistência de antibióticos que poderiam estar generando. Então, isso é muito importante. Então, creio que é uma pergunta que muitos também, e muita gente faz. Como que eu tenho um caso de mastite clínica, hago um cultivo e não tenho bactéria? Bueno, esta é a explicação, porque tem que saber a diferença de infecção para uma inflamação. Então, pode ser que eu tenha só a inflamação e não tenha mais a bactéria. E outra pergunta que se faz muito, está, em los casos que eu não trato a vaca, pode ter algum malefício, pode causar algum problema para as vacas? Este estudo que fizeram é um estudo americano que fizeram esta avaliação. Em um tambo, eles separaram 2 grupos de vaca. Um grupo de vaca, os 2 grupos eram casos de mastite clínica leve ou moderado que não se desenvolveu bactérias negativas. Em um dos grupos, eles fizeram um tratamento com antibiótico por 3 dias e no outro grupo não fizeram tratamentos com antibióticos e avaliaram esses 2 grupos. Aqui é um gráfico da produção de leite. Então, vemos que não há diferença em la produção de leite subsequente ao caso em los 2 grupos. Então, não tratar as vacas não é um prejuízo em la produção de leite. Assim como também em la parte de la CCS de la vaca. Então, não tratar essas vacas que são negativas não é um problema. A vaca não vai ter uma CCS mais alta em los meses subsequentes e também o tempo de la duração de los sintomas é quase igual. Então, por exemplo, há gente que diz, bueno, é negativo, se eu hago um tratamento, o grumo
se queda menos días de grumo. No es verdad, los días de grumo son igual, tratando o no tratando la vaca. Casos repetidos, también es una pregunta que nos hacen mucho. Si yo no trato la vaca, la probabilidad que esta vaca tenga un segundo, un tercer, un cuarto caso de mastite clínica es mayor do que las vacas que yo traté o no. En este estudio nos dijo que no. La probabilidad de la vaca tener un segundo, un tercer caso es el mismo. Así como el descarte de la vaca. Hay muchos productores, yo estaba incluso hablando con un productor semana pasada, un productor de México, que él tenía miedo de que la probabilidad de descartar la vaca, en los casos que no se trató, fuese mayor do que las vacas, do que tratar a estas vacas. En este estudio nos dijo que no hay una probabilidad mayor de la vaca ser descartada del rebaño si tratar o no tratar. Entonces, es importante en estos temas que tenga ciencia por detrás de todas las cosas. Entonces, esta parte de hacer tratamiento selectivo para mastite clínica es algo que no es algo que tiene ciencia, que fue muy bien estudiado y nosotros nos sentimos muy cómodos para decir, no hay la necesidad de tratar todas las vacas. Creo que son muchos los beneficios de tratar vacas sin la necesidad, son muy más grandes do que no tratar las vacas. Entonces, el productor tiene que entender y meter en el peso, en la balanza, este tema. Entonces, vimos que no hay problema en esos casos que son de mastite clínica negativa. Y en este estudio también, en la verdad son dos estudios, ellos evaluaron casos de mastite clínica negativo y también evaluaron casos de mastite clínica que desarrollaron solo la bacteria Escherichia coli o solo la bacteria Klebsiella. El mismo modelo de estudio. Entonces, en un tambo, hicieron dos grupos, un grupo que desarrolló, por ejemplo, E. coli, trataron, y otro grupo no trataron. En otros dos grupos que desarrolló solamente Klebsiella, un grupo trató y otro grupo no trató. Entonces, ellos querían evaluar si el mismo que pasaba con los casos de mastite clínica negativo, pasaba para Klebsiella y Escherichia coli. Y aquí son los datos. Aquí es para E. coli, então las vacas que fueron tratadas y las vacas que no fueron tratadas. No, la probabilidad de curación bacteriológica en el grupo tratado y en el grupo no tratado fue casi el mismo. Entonces nos dice que, ¿por qué yo voy a meter antibiótico en esta vaca? Que si yo no meter el antibiótico, el resultado es el mismo. Entonces, también nos mostró que no hay necesidad de tratar los casos de Escherichia coli. Y hay algo que muchos tamberos, incluso veterinarios, dicen que caso grave, casos de Escherichia coli siempre van a ser casos de mastite clínica grave. Y eso no es verdad. De todos los casos de Escherichia coli, más o menos la gran mayoría de estos casos vão ser leves ou moderados. Mais ou menos, só 10% desses casos vão ser graves. Pero é importante ressaltar uma coisa, a grande maioria dos casos graves são causados por Escherichia coli. Então, tem que ter essa diferença. Então, quando o caso de mastite clínica, que desarrolla só Escherichia coli, é leve ou moderado, sim, eu poderia não fazer um tratamento com antibiótico, porque a resolução do caso, a vaca vai resolver por si só. Pero eso no es verdad para Escherichia coli, para Klebsiella. En Klebsiella, ellos hicieron la evaluación de los grupos de tratar y no tratar, y en este estudio vieron que si yo no trato las vacas que desarrollaron Escherichia coli, la probabilidad de curación bacteriológica por sí sola es muy baja. Y si yo hago el tratamiento, la probabilidad de curación bacteriológica es más o menos de casi 70 a 80%. Entonces, en estos casos, sí, es justificable el tratamiento de los casos de mastite clínica por Klebsiella. Incluso porque Klebsiella es una bacteria que, si yo no hago un tratamiento muy bien hecho, puede ser que tenga una cronificación del caso. Por más que Klebsiella sea una bacteria ambiental,
cuando está en la ubre de la vaca puede tener un comportamiento un poco contagioso y se adaptar en la ubre de la vaca y causar una cronificación y así la chance de tener un suceso de tratamiento es menor. Entonces, lo que esos dos estudios nos dicen, que para los casos de mastitis clínica leve y moderado, se no desarrolla bactéria ou desarrolla bactéria que sea solo Escherichia coli, yo podría no hacer tratamiento con antibióticos. Se desarrollan bactérias como los gram-positivos, los streptococcus ambientales ou incluso los gram-negativos como la Klebsiella, sí, el ideal es que tenga un tratamiento con antibióticos. Aquí incluso está el ejemplo de Staphylococcus aureus. Aureus, si es una vaquichona, una vaca nueva, de primera lactancia, empezando la lactación, la probabilidad de curación es buena, es más o menos 70%. Entonces, yo podría, sí, en esta situación, hacer un protocolo de tratamiento. Pero si es una vaca más vieja, una vaca que tiene muchos casos de mastitis clínica, o que tengo una CCS individual de la vaca con un historial muy alto, la probabilidad de curación es muy más baja. Pero en determinada situación, sí, se podría hacer el tratamiento en aureus. Entonces, sí, hay una justificativa de hacer un tratamiento, y cuando es negativo o Escherichia coli, yo podría no tratar con antibiótico, sí podría usar un antiinflamatorio, principalmente si hay alguna inflamación en la ubre de la vaca. Entonces, creo que ese es el principal ayuda que la aplicación y que la herramienta te puede traer cuando tiene un caso de mastitis clínica. ¿Trato o no trato? Bueno, y es importante también en la aplicación que ella te ayuda a hacer la cuenta, el ahorro que tienes por no hacer el tratamiento de todos los casos de mastitis clínica. En la aplicación, cuando tienes una situación que es un caso de mastitis clínica leve o moderado, que no desarrolla bacteria o desarrolla solo Escherichia coli y tú no metes un protocolo de tratamiento, te va a salir esta opción aquí, que es del ahorro, de cuánta plata dejas de gastar por no hacer el protocolo de tratamiento. Esos datos en la aplicación ya vienen automáticamente, pero si tú gustarías de hacer una cuenta más detallada con los datos de tu tambo o los datos específicos de cada uno de los animales, es posible meter essas informações de la producción promedio de la vaca, de cuánto es el litro de leche, cuando están pagando a ti el litro de leche, cuánto te sale un día de protocolo de tratamiento, en un promedio, en general, si puedes tratar la vaca por cuántos días y cuántos días tienes que descartar la leche. Entonces, con todas esas informaciones, tú puedes hacer el cálculo de cuánto estás ahorrando por no utilizar antibióticos en esas vacas, que ya tenemos una ciencia que nos dice que no hay la necesidad de hacer un protocolo de tratamiento. Y la aplicación también te va a apoyar en las situaciones que tendremos que tratar, porque vimos los datos de Argentina, más o menos 40% de las situaciones yo no tengo la necesidad de tratar, pero 60% de las situaciones yo tengo que hacer un protocolo de tratamiento. Y en eso la aplicación te va a apoyar también. Otra inteligencia artificial que tiene en la aplicación es la probabilidad de curación. Entonces, es una ayuda, es más una información que tú tienes para tu toma de decisión de cómo vas a hacer tu protocolo de tratamiento. Entonces, como nosotros tenemos un banco de datos muy robusto, con muchas informaciones, desarrollamos una inteligencia artificial para que evalúe el banco de datos y las informaciones, y también las informaciones de tu tambo. Entonces, ¿cómo que se hace esta medición de probabilidad de curación? La inteligencia artificial va a evaluar el tipo de mastite, el grado de la mastite, la bacteria que estás desarrollando y el historial que tú metiste en la aplicación de los otros datos de mastite. Y con todas esas informaciones, la aplicación te va a traer, ¿tiene una probabilidad de curación alta, baja o media? Y también, aquí yo tengo
a los que no conocen la aplicación OnFarm, aquí es la pantalla final del diagnóstico, donde te va a traer la probabilidad de curación, y también te va a traer el historial de la vaca. Entonces te va a traer los casos anteriores, si la vaca tiene caso anterior, qué desarrolló, qué persona que fue y cómo que hiciste el protocolo de tratamiento. Estas son informaciones importantes, por eso que decimos que la aplicación OnFarm te ayuda a organizar los datos, porque muchas veces los tambos tienen todos esos datos, pero se queda muy trabajoso juntar los datos para que tomes una decisión más segura de cómo vas a tratar estas vacas. Y es importante evaluar también esta parte del historial de la vaca, porque muchas veces nosotros insistimos en hacer protocolo de tratamiento en vaca que no tiene más la posibilidad de curar, en vacas que ya son crónicas. Y muchas veces tratamos y decimos, esta medicina no funciona, pero no funciona porque trataste una vaca que no tiene más la posibilidad de tener una curación. Entonces, con esas informaciones, tú puedes entender un poco mejor lo que está pasando en tu tambo, porque tienes datos para esas informaciones. Incluso después yo voy a meter un vídeo donde Julia está manejando la aplicación y hay también la posibilidad de vincular protocolos de tratamiento. Entonces, en la aplicación, tiene una parte de la aplicación que es destinada es una carpeta de protocolos de tratamiento, donde el usuario OnFarm puede configurar todos sus protocolos de tratamiento. Incluso como ahora el usuario tiene las placas y tiene más opciones de tratamiento, se puede armar varias, va a depender del tambo como que él gustaría, pero se puede armar opciones para cada una de las situaciones que se puede salir en la aplicación. Y en la pantalla final te va a salir la probabilidad de curación, el historial de la vaca y el protocolo de tratamiento que tu veterinario configuró para la determinada situación. Entonces, esas decisiones de cómo que voy a tratar la vaca se queda muy más rápida, porque tengo todas las informaciones en la aplicación. Solo tengo que agregar los protocolos de tratamiento y hacer el tratamiento en la vaca. Bueno, la tercera... Y tenés una consulta, Julia. sí. Parte Te da el historial de esa vaca, o sea, en qué momento podés ver el historial de una vaca que salió con el resultado de mastitis. Perfecto, Alejandro. Hay dos momentos, en la verdad. En la aplicación, en la pantalla inicial, hay un icono que se llama ficha de la vaca. En este icono te va a salir todo el historial de todas las vacas y se agrupan los casos de mastite. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que una vaca tiene 3 casos de mastite. Ingresas en ficha de la vaca y te va a salir 3 casos de mastite y una línea del tiempo con la fecha del caso, con la gente, con el tratamiento que hiciste. Esta es una opción. La segunda opción es cuando haces el diagnóstico de una vaca que ya tiene una historial en la aplicación. Entonces, vamos a decir que es el segundo caso de mastite clínica que esta vaca tiene. Cuando haces la lectura de la placa, en la pantalla final te va a salir el historial de la vaca. Entonces, la vaca tuvo mastite há 3 semanas, desarrolló, no sé, Staphylococcus aureus y tú hiciste este protocolo de tratamiento. Así que tienes esas informaciones para tu toma de decisión de cómo que vas a manejar este caso, si vas a tratar, sí o no. Bueno, y otra decisión que el OnFarm App te ayuda es que logres tener una visión completa de un caso de mastite. Por ejemplo, aquí yo tengo una línea del tiempo de lo que pasa cuando tienes un caso de mastite clínica. Entonces, la primera cosa que tienes es el diagnóstico de la mastite. Entonces, está en la ordeña de la vaca, haces el examen de los 3 primeros chorros y ves que la vaca tiene mastite clínica. Tomas las informaciones del tipo de mastite, el grado, el pezón, la fecha, tienes esas informaciones iniciales. 24 horas después, cuando siembras las placas, 24 horas después, tienes el agente causante y ya vinculas tu protocolo de tratamiento. Mucha gente
para aquí, en este 24 horas después. Pero la aplicación te da la opción de tener el ciclo completo del caso. 14 días después, la aplicación te va a preguntar, o tú puedes proactivamente en la aplicación contestar si la vaca curó, no curó, si descarté la vaca, si sequé el cuarto, qué pasó con esta vaca. Es importante que ustedes contesten la aplicación, que ustedes tengan todas esas informaciones, porque muchas preguntas que ustedes tienen de las vacas, la respuesta está en esto. ¿Por qué la vaca repite el caso? Bueno, si yo miro la vaca, veo que la vaca está siempre repitiendo, vamos a ver que vea el agente, tiene un agente que tiene una probabilidad de curación baja o es un agente que ya está cronificado en la vaca. Entonces, yo con estas informaciones me queda más claro las preguntas. ¿Por qué que la vaca no cura? ¿Por qué que yo tengo que cambiar mis protocolos de tratamiento? ¿Qué hago con esa vaca? Entonces, cuando ustedes tienen datos, las preguntas que muchas veces se quedan, las respuestas están en la evaluación de estos datos. Eso es algo muy importante. Yo incluso estaba este fin de semana en un congreso solo de calidad de leche y el hablante decía mucho que nosotros no podemos intentar siempre hacer protocolos de tratamientos en vacas que ya son crónicas. Vacas que ya son crónicas, que no tienen una probabilidad de curación. ¿Por qué vamos a invertir plata? Solo gastamos la plata. ¿Por qué que vamos a hacer protocolo de tratamiento podendo generar una resistencia a antibióticos? Entonces, tenemos que evaluar los datos. Tenemos que tener esas informaciones para tratar las vacas que tienen la necesidad de tratar, las vacas que van a responder a protocolos de tratamiento. Y nosotros como veterinarios también tenemos esta responsabilidad, incluso de salud pública. No podemos usar antibiótico a lo loco a todas las vacas, porque el mismo antibiótico que se usa en las vacas, cuando yo me quede enferma, yo voy a usar en mí o en nuestros hijos, nuestros padres, todas esas, eso nosotros tenemos que pensar y tener en mente. Entonces, es muy importante eso. Entonces, es importante, la aplicación te va a ayudar principalmente para que tú logres organizar todas esas informaciones y tomar decisiones que son decisiones muy más acertadas. Além disso, es importante también hacer todo el gerenciamiento de los datos que tienen, ¿eh? Yo cuando empecé hablando que si yo no mido, yo no gestiono. Entonces, aquí la aplicación te ayuda a armar los gráficos, las informaciones para que tú puedas evaluar cómo estás yendo. Entonces, aquí nosotros tenemos, en la aplicación ya se arma por sí solo, la incidencia mensual de mastite clínica. Es importante que tú evalúes si tienes una incidencia alta, si la incidencia es baja, cómo está, si pasó algo raro y se aumentó la incidencia, no sé, empezaron lluvias, el ambiente no estaba bueno, si tuviste un surto de mastite, una nueva bacteria que ingresó. Entonces, es bueno que hagas esta evaluación y la aplicación ya te va a armar por sí solo estos datos. Otra información que es importante que la aplicación te va a traer, de los casos de mastite clínica, la porcentaje en que es grave, leve o moderado. En general, lo que tenemos de información es, de todos los casos de mastite clínica, la gran mayoría es leve. Entonces, más o menos 60% de todos los casos son leves. Más o menos 30% de los casos son moderados y de 10 a 5% de los casos son graves. Cuando yo miro este gráfico, es importante que yo tenga más o menos esa distribución, que es una distribución de libro, que ya se tiene mucho estudio de eso. Yo ya tuve la experiencia de un tambo cuando yo empecé, que la gran mayoría de los casos eran casos graves. Yo miré, a mayoría, los tamberos clasificaban como grave. Bueno, empezamos a hablar, a entender, y vimos que el problema era que la definición de lo que es un caso leve, moderado y grave no estaba claro a los tamberos. Ellos clasificaban todos los casos como grave. Eso también es un problema, porque los casos que la vaca tenía solo grumos, pequeños grumos, ellos no consideraban mastite, y iba todo para el tanque. Entonces, hicimos una capacitación en ellos, explicamos que es caso leve, que es moderado, que es grave, y después hicimos una reavaliación de la distribución
y vimos que cambió. La gran mayoría leve, más o menos 30% moderado y la minoría grave. Otra situación que puede pasar, creo que en Argentina no pasa tanto, pero aquí en Brasil, que tenemos la gran mayoría de los rebaños están estabulados, principalmente en compost o freestyle, cuando hay un problema del manejo de la cama, no está haciendo un buen manejo en el freestyle o la arena está muy húmeda. Por ejemplo, Klebsiella es una bacteria que aumenta principalmente cuando la arena de cama está muy húmeda. Bueno, si tienes, por ejemplo, más casos moderados, que en general te va a salir, puede ser que está pasando una nueva bacteria, algo que no estaba en el rebaño, pues está pasando algo raro. Entonces, bueno, vamos mirar si la gente está haciendo la identificación de una manera correcta. Yo voy a mirar a mi ambiente para ver si está pasando algo que yo pueda mejorar. Otros gráficos que también son importantes que ustedes evalúan y que tienen en la aplicación. La porcentaje de muestras sembradas que son contaminadas, que son con crecimiento, que son sin crecimiento. En general, si el equipo de ordeña está bien capacitado, va a tener entre 3, en el máximo 5% de muestras contaminadas. Cuando yo miro el gráfico y tengo una porcentaje muy grande de muestras contaminadas, bueno, yo voy a la gente que toma la muestra, vamos a hacer una recapacitación, vamos a mejorar esto, porque si es una muestra contaminada, yo perco la información. Una muestra contaminada no me va a traer mucha información, porque yo no sé si la bacteria que está desarrollando es la que estaba en la ubre de la vaca, o es una bacteria que se contaminó al ambiente cuando yo manipulé la muestra. Entonces, yo puedo ajustar la toma de la muestra, la persona que hace la siembra, si tiene que hacer alguna arreglo para que no tenga casos contaminados. Y aquí también tiene otra captura de pantalla de la aplicación, que es solo la prevalencia de agentes que están causando los casos de mastitis. Entonces, si yo veo que se mantiene más o menos el mismo, bueno, pero puede pasar que ingresa una bacteria nueva y yo tengo un aumento muy grande. Empieza lluvia, bajo, tengo un surto, no sé, de Escherichia coli. Bueno, yo puedo mirar aquí lo que está pasando, si hay algún agente diferente. Aquí es una captura de pantalla de un tambo que tiene más o menos los mismos agentes. Escherichia coli, Staphylococcus no aureus, algunos aureus y los streptococcus. Se mantiene a lo largo del tiempo, pero es bueno que se haga una evaluación si tiene algún agente nuevo o si no tiene algún agente nuevo. Perfecto. Aquí yo voy a compartir para los que aún no conocen mucho la aplicación, de cómo que es fácil utilizar la aplicación. Una de las cosas que cuando desarrolló que nosotros gustaríamos es que fuese algo fácil, algo intuitivo, que la persona mirase la aplicación y por sí sola ya saliese manejando la aplicación. Y creo que logramos llegar a algo un poco, que sea un poco fácil de utilizar. Entonces, aquí es un vídeo que Juli me envió de una manera muy gentil. Y tenemos aquí, no sé si sale con audio o ustedes escuchan, Julio, o no. ¿No? Entonces yo voy... No, y en mi pantalla quedó tildado, ahí arrancó de nuevo. Tá, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Aquí es la aplicación, la pantalla inicial de la aplicación. Hay dos botones muy grandes en la pantalla inicial, que el primero es registrar mastite, que es lo que vamos a usar. Entonces, registrar mastite, se prende la cámara del teléfono, aquí están las placas, todas las placas tienen un QR pegado, solo tiene que apuntar la cámara para el QR y listo. Ahora meto las informaciones de la vaca. ID de la vaca, que es la caravana de la vaca. El tipo de mastite es clínica, subclínica, secado. Si es clínica, el grado de la mastite y seleccionar el lado de la placa. Eso para que los que aún no son clientes, después cuando Juli va a hacer la siembra de la placa, se queda claro. Pero una placa es posible hacer 2 muestras de leche. Entonces, cada una de las etapas de la placa, nosotros dividimos al medio y tenemos la mitad que se queda, que llamamos de lado A, y la mitad que es el lado B. Y aquí, un dibujo de vaca,
donde tú seleccionas el pezón de la vaca y listo. Hay las fechas, que se puede cambiar las fechas. Si tomé la muestra ayer, se puede arreglar las fechas. Aquí te sale una pregunta, la aplicación que hiciste, el registro del lado A, muy bien hecho, y te pregunta, ¿tienes una segunda muestra para hacer el lado B? Si tienes la segunda muestra, contesta que sí, y tienes que hacer el mismo proceso con las informaciones de la vaca que vas a quedar en el lado B de la aplicación, de la placa, perdón. Entonces, de una manera muy fácil, hicimos el registro, que yo creo que Juli, no sé, 30 segundos usó para hacer el registro de una placa. Y está, listo. Aquí te va a salir las dos vacas que hiciste el registro y te sale un reloj. Este reloj está ahora en un color gris porque aún no estás listo para hacer la lectura de la placa. Este reloj va a cambiar de color. Cuando está cerca más o menos de las 20 horas, te queda como amarillo. Cuando estás entre las 22 y las 26 horas que la placa está incubada, está como un verde. Y si te pasas la hora, se queda como un rojo, para que tengas un control de cuando tienes que hacer la lectura de la placa. Te sale también el día y, perdón, la fecha y la hora. Después que haces el registro, el segundo paso es hacer la siembra de la placa. Aquí, ¿qué hicimos? La muestra, aquí Julia está solo mostrando los datos que tiene el pezón, las informaciones, y está homogeneizando la muestra de leche. En nuestra estufa hay una etiqueta pegada, donde es un guía para que podamos sembrar la placa. Sembramos con un hisopo, que es esterilizado. Aquí tiene la placa. Julia va a dar la vuelta en la placa y arreglar para que se quede en la etiqueta. Aquí es como un Y, creo que es así que se habla la letra. Tiene que se quedar arreglado con los Y preto que hay en negro que hay en la etiqueta. Y aquí hay unos puntos rojos que también te ayudan para que sepas lo que es lado A y lo que es lado B. Entonces, con el hisopo, Juli mete el hisopo en el frasco de leche. Y va a hacer la siembra de etapa 1 de la placa, lado A. Aquí te va a decir a muestra A. Entonces, con el hisopo, va a hacer la siembra abajo, arriba, en dirección a la esquina izquierda de la placa. Hecho la primera etapa, no hay necesidad de cambiar el hisopo, el mismo hisopo se usa. Julia está dando la vuelta en la placa para hacer ahora etapa 2, lado A. Entonces, hay que arreglar aquí la placa para que se quede bien ubicada en la etiqueta. Y va a hacer el mismo proceso, sembrar la placa. Hecho la segunda etapa, ahora va a dar la vuelta en la placa y vamos a la tercera etapa de la placa. Así el mismo proceso. Bueno, hecho esto, ahora hay que cambiar, está dando la vuelta porque siempre empezamos en la etapa 1, entonces la placa ahora está en la posición correcta. Y ahora, como vamos a hacer otra muestra, hay que cambiar la muestra y hay que cambiar el hisopo. Y vamos a llenar la placa ahora con las muestras que están en el lado B. No sé si hay una pregunta. Una sugerencia, Julia, más que una pregunta, que lo hemos hablado. José Luis nos pone que sería interesante que la aplicación envíe una notificación cuando está próximo a la lectura, digamos, una notificación externa a la aplicación. Sí, sí. Eso es algo que, perdón. Eso
Eso es algo que nosotros gustaríamos de desarrollar. No es tan fácil de hacer porque tiene que ser una notificación de push, que llama, que es que se queda en la aplicación, pero es algo que tenemos en nuestros planes para que te salga una notificación exterior. Aquí, listo, Juli llenó la placa con el lado B de la vuelta de la placa cerrada siempre QR hacia arriba y metió en la estufa que tiene que estar en la temperatura correcta. Bueno, eso se hace en el primer día, registro y siembra de la muestra. En el segundo día vamos a hacer, ahora sí, la lectura del resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tiene que prender la luz. Aquí el apoyo de la placa. El apoyo tiene que se quedar bien ubicado para que no se quede muy oscura la placa. Aquí hay una etiqueta pegada, incluso hay aquí en esta etapa un poco más oscuro para que ustedes no se olviden que etapa 1 tiene que se quedar en esta posición aquí. Así que la inteligencia artificial fue ensinada a hacer la lectura de la placa. Entonces, aquí tiene que quedar la etapa 1 de la placa. Bueno, la placa, se usa la aplicación. Aquí hay el segundo botón, que es de lectura de resultados. Se prende la cámara, apunta el QR, la aplicación ya reconoció la placa y te va a salir lo que tú hiciste el registro del lado A y lado B. Ahora tienes que posicionar la placa. Entonces, saca de la tapa y siempre etapa 1, que es este amarillo un poco más oscuro, hacia arriba. Y tiene que se quedar muy bien posicionada. Entonces, abre la ventana y saca después la foto de la placa. Después que sacas la foto de la placa, es importante que hagas un encuadramiento. Entonces, hay en la pantalla un círculo donde tienes que encuadrar dónde está la placa. Y, perdón. Entonces, hay el círculo que tienes que encuadrar y cheque. Aquí arriba hay el cheque para ir adelante. Y ahora Jume a trabajar. Ella que va a hacer la lectura de la placa. En general, 5 segundos te va a traer el resultado. Entonces, la foto de la placa, aquí está con una película oscura en lado B, porque estamos haciendo la lectura solo del lado A. Y te va a traer resultado, en este caso es positivo, y se desarrolló un Staphylococcus no aureus. Abajo te va a traer la probabilidad de curación y te va a hacer una pregunta. ¿Realizar tratamiento, sí o no? Aquí Juli va a contestar, creo que como sí. Y protocolos de tratamiento. Aquí son los protocolos que yo hablé que el usuario puede configurar para las situaciones. Entonces, este usuario configuró para que casos de mastite clínica que se desarrolla Staphylococcus no aureus, se usa este protocolo de tratamiento. Listo, se vincula el protocolo de tratamiento y listo. Como es aquí una vaca que es el primer caso, no te va a salir el historial de la vaca, pero si fuese el segundo caso de mastite, iba a te aparecer la información del historial de la vaca. Listo. Ahora vamos a hacer la lectura de lado B. La misma foto se va a usar, pero con las informaciones del lado B. En esta situación es un caso negativo, no se desarrolló bacteria. Te va a salir la probabilidad de curación y te va a preguntar, ¿realizar tratamiento, sí o no? Aquí yo creo que hay un protocolo de tratamiento para los casos negativos que no usa antibiótico, usa, por ejemplo, solo un antiinflamatorio. Perfecto. Yo vinculé el protocolo de tratamiento con un antiinflamatorio. Como é um caso que eu não usei antibiótico, aqui me vai sair el ahorro. Não usei antibiótico, me sale quanto eu ahorré por não usar antibiótico. E, ao final, te vai salir a leitura de los resultados. Perfecto, gente.
No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. Creo que me alargué un poco en nuestro tiempo. ¿Cómo que estamos? ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia? Es bueno si ustedes tienen sugerencias que puedan traer también. Bueno, De mi parte aprovecho a hacerles algunos comentarios con todo esto que explicó Julia sobre la chance de cura, los patógenos y el historial de la vaca. Es importante que recuerden modificar manualmente los diagnósticos cuando hay diagnósticos erróneos por mal posicionamiento de la placa o ya todos saben que Rumi puede tener un porcentaje de error que está contemplado, como nos pasa también a nosotros. Eso es parte del seguimiento que hacemos y les vamos compartiendo los diagnósticos erróneos, indistintamente de cuál sea el motivo, pero bueno, siempre que podamos modificarlo, está bueno para que nos quede un dato correcto en el historial del animal. Y después con los otros motivos de muestreo que tiene la aplicación, animarlos a que los usen. Seguimos viendo usuarios que utilizan media placa, utilizan solo el lado A y el lado B no se utiliza ni para otra muestra de mastitis clínica porque muchas veces no hay, pero también la podemos usar, como les decía Julia, para subclínica o para vacas paridas, sobre todo en vaquillonas, es un dato muy importante de tener, así que quizás si nos queda media placa, podemos hacer un CMT en animales que tengan algunos días de parido y ver si tienen células altas. Podemos aprovechar esa media placa para hacer un cultivo de esa vaquillona y ver qué está pasando en nuestros prepartos, ¿sí? Entonces, bueno, también animarlos a eso. Eso es algo importante que comentó Juli. Tenemos aquí en Brasil tambos que dejan congeladas ya muestras de mastite subclínica o pós-parto para cuando pasa eso. Solo tengo un caso de mastite clínica. Bueno, no voy a usar una placa solo para un caso de mastite clínica. Aprovecha para otra situación. Saca el congelado, espera descongelar la muestra y siempre siembra la placa con los dos lados para que tengas también más informaciones de otras situaciones. Y es muy importante eso. Nosotros gustamos mucho del trabajo que hace Proal de ese seguimiento de los clientes. Nosotros sabemos que nada en la vida es perfecto, la inteligencia artificial también no es perfecta, no va a acertar 100% de las veces. Trabajamos con una margen de error que es aceptable y es muy importante el servicio que el equipo Proal hace, de hacer ese seguimiento y que ustedes hagan la corrección, porque si ustedes no corrigen las muestras, los gráficos, las informaciones, no van a quedar 100% correctas. Entonces, para que ustedes saquen todas esas informaciones buenas que te puede generar la aplicación, contesten Julio o la gente de Proal y hagan los arreglos que tienen que hacer. Y cualquier sugerencia que ustedes tengan, puede ser que no sea hoy, hablen con el equipo Proal, nosotros estamos siempre en contacto, nos gusta tener esta retroalimentación de ustedes para que podamos siempre mejorar la aplicación y que tengan más informaciones. Acá tenemos otra pregunta, Julia, de José Luis, que dice, dado que los cuartos son individuales en el historial, ¿toma los cuartos como tales o solo el RP de la vaca? ¿Cómo que es? Perdón, datos. Claro, como si la vaca, digamos, una misma vaca repite y cambia de cuarto, te dice en el historial Sí, el RP con otro cuarto o la desestima. Entiendo eso, José Luis, si no entendí bien, corregime. Sí, en la aplicación, si es un caso de mastite clínica, el ideal que siempre tomes la muestra individual del pezón que tiene la mastite, por más que cambie el pezón. Y en la historial de la vaca te va a salir cuál es el pezón que tuviste el caso. Pero es importante, por más que no sea en el mismo pezón, una vaca cuando tiene mastite en otro pezón, la probabilidad de curación también es un poco menor. Por más que no es la primera mastite en este pezón. Entonces es importante evaluar esas informaciones porque hasta para que entiendas,
yo hice un tratamiento la primera vez en ese pezón y el resultado no fue como me gustaría, y cuando la varías, la vaca ya tiene en otro pezón, y eso contribuye también para disminuir la probabilidad de curación. No sé si fue esta la pregunta. Y también es interesante para ver qué hacemos con esas vacas que repiten y cambian de cuarto y demás. Por eso, bueno, siempre recuerden complementar con la información de la vaca en general, ¿sí? De sus lactancias. Bueno, gente, creo que estamos. No sé si habrá alguna otra pregunta más. Bueno, Julia, excelente, muchísimas gracias. Bueno, Juli y el resto de los chicos, porque hoy no nombré a Gustavo, a Franco, están ahí. Nada, mil gracias y bueno, como dijeron ahí, a disposición de lo que ustedes necesiten, sean consultas o sugerencias, siempre son tomadas. Bueno, dentro de lo que se puede, se va haciendo. Así que bueno, hasta una próxima. Bueno, Gracias, Julia. Julia. Nos vemos. Gracias.